Ya son las 6 de la tarde con 54 minutos. Es la hora del cristalazo con Rafael Cardona. Por supuesto, él viene de la Cámara de Diputados, ha estado muy atento a todas estas discusiones. Primero las que hubo en días pasados para ver de dónde iba a salir la lana que necesita el presidente Peña Nieto para poder sostener la operación del gobierno. Y ahora esta discusión que es crucial, ¿en dónde se va a gastar el dinero que ya se aprobó que se gaste el gobierno del presidente? Hay muchas presiones, es cuando llegan los cabilderos, los representantes de los gobernadores, que son los diputados de cada estado, llegan las presiones de los grupos, etcétera. No, que yo quiero más, no, que yo quiero menos, no, a mí no me des menos, dame mucho más, quítale al otro, y es la rebatinga, se jalan la cobija, y la cobija pues nada más mide determinadas centímetros o metros o como sea, ¿no? Entonces si le jalan a uno, pues descobijan al otro. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti. Debe ser bien interesante el debate político de una discusión aritmética y económica, ¿no? Pues mira, Pepe, la Cámara de Diputados es un escenario que a quienes nos gusta la política y nos dedicamos a observar estos fenómenos, la Cámara es un mundo fascinante. Como fascinante también es el Senado de la República, pero la Cámara tiene otras peculiaridades que no tiene el Senado, y una de ellas es distribuir el dinero, que es lo que está pasando el día de hoy, exactamente hoy. Esa es prerrogativa de los señores diputados. Entonces, eso le da al mundo legislativo de la llamada Cámara Baja, según algunos, que no tiene caso llamarla así en México, porque tampoco hay Cámara Alta, ¿no? Pero bueno, para hacer la diferencia, eso es lo que le da un poderío magnífico, y eso es lo que te permite ver un desfile de intereses y de interesados, y ver todo en la Cámara de Diputados se expresa en términos de binomio. Por ejemplo, los diputados, sí, son gestores del interés de sus estados. Algunos de ellos le deben la nominación a su gobernador, pero le deben la diputación a su partido. Entonces ellos no pueden ir contra el partido para favorecer al gobernador, y en sentido contrario tampoco. Entonces tienes que ver ahí el juego de los equilibrios y de los controles parlamentarios, que en esta ocasión está muy bien resuelto con una presidencia que yo llamaría de una joven madurez, porque Ricardo Anaya es un hombre de muy poca experiencia política. No se puede tener mucha experiencia política a los 30 y tantos años, pero es un hombre de gran intuición, que ha ido manejando las cosas, como lo dijo hoy así de pronto, cuando ya los medios políticos estaban diciendo que no, que esto ya se estaba atrasando, que se estaba empantanando. El tipo salió, atajó los rumores y declaró: vamos a hacer las cosas en tiempo, vamos a tener un presupuesto a la altura de lo que México necesita. Y uno dice, bueno, ¿y qué necesita México? Vamos a suponer que México necesitara un presupuesto de 8 billones de pesos. Pues entonces este presupuesto no será lo que México necesita. ¿México satisface su necesidad con 4 billones de pesos? No, pero sí satisface la necesidad de este presupuesto, que se debe a otra cosa que proviene de otro binomio. ¿De dónde los vas a tener? Bueno, ya hablamos de la historia del déficit hace unos días, la dejamos de lado, pero ¿qué pasó con el presupuesto, con la ley de ingresos? La ley de ingresos tuvo un choque interno que la hizo muy diferente de lo que cualquiera hubiera pensado. La ley de ingresos es una ley tecnocrática. Por eso se le encargaron a la Secretaría de Hacienda, en donde los políticos, tú dale a un político una calculadora y se vuelve tecnócrata porque no le alcanza, porque el dinero y la técnica recaudatoria y todo lo demás lo abruma. Entonces le entrega sus lucubraciones a través de una iniciativa del Ejecutivo a una Cámara política que dice: no,
A mí no me importa lo que técnicamente digas del IVA a los alimentos y las medicinas, esto no va. Punto. Y desde entonces empieza la negociación de a quién le vas a cobrar y cómo. Entonces, tú dijiste hace un rato, bueno, se tiene aquí un presupuesto con orientación social. Pues entonces tendrás que hacer un gasto con orientación social. Sí, porque así nos vendieron la reforma hacendaria. Bueno, y tienen razón en algunas cosas. Por ejemplo, nunca había habido en el impuesto para la minería un porcentaje de ese gravamen para las finanzas municipales, ni para las estatales, todo se llevaba a la federación. Pues ahora no se lleva todo, ahora le toca al municipio, le toca al estado. Eso es distributivo. Y eso no les va a gustar a los canadienses, evidentemente. Bueno, pues si no les gusta a los canadienses, que se vayan a sacar metales al África, que les queda más. No, lejos. porque en el África sí les cobran. Ah, bueno, entonces aquí ya se empezó a cobrarles. Así es. Ahora, al señor que gana más de 60 Para mil cobrar un pesos cobrón y mensuales, medio, ¿no? pues sí, Digo, aunque el asunto se ponga cobroncísimo después. Pero es bueno, un asunto de cobrar. de cobranzas. Sí, de claro. cobras. Bueno, Claro. ¿O qué estabas entonces, pensando? A los que, no, de los otros. Ajá. A los que ganan más de 60 mil pesos les vas a cobrar más que lo que le cobras a los que ganan 20 mil. ¿Es eso justo? Bueno, en un criterio de distribución sí es justo. Entonces, así vas a tener que gastar. Si estás cobrando de manera proporcional, con orientación recaudatoria de tipo social, tienes que gastar así. Entonces tienes que darle al Fondo Sur-Sureste, tienes que darle a toda la parte de la prevención y aparte de la restauración social, pensiones que no había y gasto del gobierno para personas que no tienen trabajo. Bueno, ¿eso le hace falta a México? Bueno, eso es lo que van a decidir los diputados. Yo creo que algunas cosas están bien, pero vamos a ver hasta dónde. Estos cabildeos que los ves todo el tiempo en la Cámara de Diputados, todo en la Cámara se negocia, todo en la Cámara se cabildea. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos de intereses. A ti te interesa una cosa, a mí me interesa otra, vamos a negociar. Entonces, ¿qué se va a imponer? ¿La divergencia o la diferencia de los criterios? Yo creo que se va a imponer la diferencia de criterios y la congruencia de actitudes políticas. Y el presupuesto no va a dejar feliz a nadie, pero los presupuestos no están hechos para la felicidad humana, sino para el gasto del gobierno. Y según dice Ricardo Anaya, aquí no nos va a pasar lo que le pasó a Barack Obama. Aquí va a haber presupuesto a tiempo, antes del 15. Gracias, Rafael Cardona. Gracias. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo.